Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Nefropodcast, un programa muy especial con motivo del 55 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología, que se desarrolla en la ciudad de Oviedo del 16 al 18 de octubre de 2025. Yo soy Lola Arenas, soy nefróloga, soy directora asistencial de la Fundación Renal Española y estoy ahora en la cabina Nefropodcast con mis compañeros. Está aquí Marta Arias, que es nefróloga del Hospital Clínic de Barcelona. Está Itxi Castaño, que es nefróloga del Hospital Universitario de Navarra. Hola. Y está Dani Gallego, que es presidente de la Federación Nacional de Alcer, y que todos han intervenido en el Plan Nacional de Contingencia para Pacientes Renales en Emergencias. Dani, cuéntanos un poco por qué es importante este plan. Sí, bueno, hola a todas y a todos. La verdad que creo que es fundamental porque tras desastres naturales, pandemias, cortes de luz, incendios, nos hemos dado cuenta que somos los pacientes renales especialmente vulnerables y estamos en alto riesgo, sobre todo en tratamiento renal sustitutivo, pero no solo, también los pacientes trasplantados, los que están en enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, no se puede dejar toda la improvisación. Hemos aprendido mucho en todo lo que ha pasado en estas catástrofes, en la Dana de Valencia, pero lo que sí que necesitamos es que se prioricen a los pacientes renales de algún modo, que haya un registro y que se cree un plan de contingencias, y creo que es importante que se recoja todo, ¿no?, para que alguien que no sea de nefrología pueda entender el alto riesgo que corremos porque tenemos tratamientos vitales y bueno, creo que la SEN ha hecho un trabajo fenomenal de recoger todas estas solicitudes y reivindicaciones en este sentido nuestras y vuestras, y al final se ha hecho un equipo multidisciplinar y estamos muy contentos de que se pueda abordar esto convenientemente. Pues mira, en el plan de contingencia hablabas de un equipo multidisciplinar. Han intervenido 81 personas, yo creo que de casi todos los grupos de trabajo de la SEN, y intervienen enfermeros, intervienen nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, expertos en comunicación, porque la comunicación es un aspecto, estamos aquí ahora en un podcast y comunicar en un momento de crisis es importantísimo. Es Ministerio de Sanidad y de Interior, la UME, también ha intervenido, y por supuesto la Fundación Renal Española, claro. Y todos, la verdad, que con el objetivo de intentar garantizar esto que tú estás hablando, ¿no?, la importancia de garantizar la continuidad asistencial cuando tenemos un momento de crisis, justamente en una población que es muy importante. Itxi, ¿cuál es la población objetivo que hemos atendido? La población objetivo son los pacientes tanto en ERCA como en hemodiálisis en centro y domiciliaria, diálisis peritoneal y trasplante renal, es decir, casi todos los pacientes renales. ¿Y qué fases tiene este plan? Es decir, ¿cómo lo hemos organizado? ¿Cómo, Marta? Dinos un poquito tú. Bueno, yo recuerdo las primeras reuniones que tuvimos para elaborar este plan de contingencia y evidentemente, a pesar de lo que ha dicho Dani, que teníamos conocimiento adquirido, por desgracia, de forma reactiva, por todas estas catástrofes que nos han sucedido en los últimos años, pues hicimos mucha investigación acerca de lo que había publicado en otros países, aprendimos mucho. Y con eso pues empezamos a estructurar el plan en diferentes fases, ¿no?, que tienen que ser tres principalmente. La primera la hemos enfocado mucho hacia prevención y preparación ante esta posible catástrofe, y en esta fase pues es fundamental identificar los riesgos en todos aquellos pacientes que nos ha comentado Itxi, formar a los profesionales, informar a los pacientes, identificar cuáles son los centros de diálisis que tenemos para poder redistribuir a los pacientes en caso de que fuera necesario, y, importantísimo, planificar transporte, agua y energía. En una fase ya de catástrofe, durante este evento tenemos que saber a quién priorizar, es fundamental. Cómo mantener estos tratamientos, no solo los tratamientos renales sustitutivos, sino también los tratamientos farmacológicos fundamentales en el trasplante renal, y cómo comunicarse y coordinar los equipos sanitarios, logísticos y sociales. Y después, ¿qué hacemos después? También fundamental. ¿Cómo recuperamos esta normalidad? Es también en lo que nos hemos focalizado, y sobre todo en hacer una evaluación de lo que ha ocurrido
para poder aprender y mejorar en un futuro. Y una de las cosas que más me daba miedo desde el punto de vista personal, os voy a contar mi experiencia, cuando te meten en un lío de esto dices, ¿pero qué voy a aportar yo como nefróloga? ¿No? Porque dices, yo me manejo muy bien en mi día a día, pero en situación de contingencia no estoy preparada. Entonces, ¿qué papel puede tener un clínico? Pues al final es lo que ha dicho Marta, ¿no? El clínico es quien mejor conoce a sus pacientes, es el que puede evaluar esos riesgos y vulnerabilidades. Y tener muy claro y que sea una situación de contingencia, es una emergencia, no es nuestro día a día, tenemos que ser conscientes de que tenemos que priorizar a los pacientes. La idea, evidentemente, va a ser no dejar a nadie atrás, pero en ese camino tenemos que priorizar y hemos intentado establecer esas priorizaciones teniendo en cuenta distintos aspectos. Para poder llegar a más gente, además, ¿no? Ese es un poco el planteamiento, ¿no? Que quizá, yo creo que lo difícil en todo esto, ¿no?, es ponerte en la situación que muchos no hemos vivido. Y también tenemos que cambiar como nuestro planteamiento a la hora de atender a los pacientes. No es exactamente igual que en la rutina del día a día. Tenemos que hacer, pues acortar a lo mejor las diálisis e intentar responder al máximo número de gente posible. No, además, bueno, que en este plan también ha colaborado Alcer, porque al final los pacientes, lógicamente, tenemos que estar. Y sí que me gustó mucho la idea de lo del kit de supervivencia. Ahora lo explicáis un poco para que gente que no sea pues la UME o los bomberos o quien sea, que pueda ver lo que realmente es importante y que lo que realmente es urgente, ¿no? Y al final diferenciarlo y poderlo priorizar, como decía Itzi. Pero yo creo que este plan, aparte de intentar ayudar en su situación de contingencia, yo creo que crea una educación de lo que es la enfermedad renal y qué supone. Está muy bien que sepamos tener una pauta de cómo actuar en un plan de contingencia, pero si estamos trabajando en dar visibilidad a la enfermedad renal, justamente lo que tenemos que hacer es hablar de ella, y aunque sea a base de situaciones más excepcionales, me parece que es una buena oportunidad para poner la enfermedad renal en su situación. De hecho, bueno, el plan de contingencia es que es riquísimo porque tiene la aportación de muchísimos profesionales. Es un poco largo, por eso vamos a hacer dos mini planes. Uno que va a estar enfocado a pacientes y familiares, en los que vamos a dar instrucciones de qué tipo de alimentación, qué tipo de cómo tiene que ser su nevera o su kit de supervivencia, ¿no?, de las cosas que van a necesitar. Por ejemplo, qué medicación tienen que guardar, qué cantidad, en fin, todas estas cosas, qué cuidado tienen que tener en el agua, porque muchas veces cuando hay una catástrofe, lo hemos vivido en Valencia, ¿no?, el agua no era potable. Entonces, todas estas cosas están. Y luego va a haber otro pequeño plan de contingencia para que el técnico de la UME pueda entender qué necesidades tienen los pacientes renales y que nos conozca, porque no nos conocen. Ahora mismo no estamos en ningún plan de contingencia a nivel nacional. Entonces, es importante que demos, no sé, voz a los pacientes renales. De hecho, yo creo que lo que nos gustaría de verdad es que las unidades extrahospitalarias fueran consideradas infraestructuras críticas, porque eso sería clave, porque al fin y al cabo hacemos un tratamiento vital fuera del hospital. Eso es una excepción, ¿no?, que no ocurre con el resto de tratamientos en ninguna especialidad de la nefrología. Entonces, yo creo que en eso sí que nos tendrían que dar un tratamiento especial. Una cosa muy clave que hemos hecho, yo creo que hemos sido muy conscientes de la comunicación entre clínicos y los asistentes o los que saben actuar en situaciones de emergencia, y otra cosa es potenciar la comunicación entre clínicos. Todos debemos saber en nuestra área sanitaria cuántos pacientes tenemos y, sobre todo, qué características tienen esos pacientes. Porque puede que compartan el mismo tratamiento renal sustitutivo, pero su situación clínica, social o de condiciones físicas puede ser muy variable. De hecho, antes has comentado tú lo del registro. Es muy importante que tengamos un registro mínimo de datos, por una parte de pacientes, para saber esto, lo que estaba comentando Itzi, quiénes son vulnerables, quiénes no, a quién tenemos que atender antes, pero también de centros. ¿Qué centros tenemos a disposición para poder, es decir, si mi centro se le rompe el grupo electrógeno y no es capaz de responder a un apagón, qué centro tenemos cerca para poder atender a estos pacientes? ¿Y qué capacidad tiene? Tanto no solamente de logística, sino de personal, porque a veces son situaciones en las que igual tenemos una logística que nos funciona, pero me falta personal. Y yo creo que lo que he disfrutado mucho en este plan ha sido la colaboración con la UME, porque era un mundo absolutamente desconocido. Nosotros entendemos de clínica, entendemos de pacientes, podemos sentirnos seguros, ¿no?, y confortables en ese ámbito,
pero claro, lo que nos ha exigido el esfuerzo de intentar sintetizar para que el personal de la UME tenga la información concreta para tomar decisiones rápidas, la verdad que ha sido muy enriquecedor y espero. Yo creo que siempre se gana, ¿no?, cuando se trabaja en equipo y gente de diversas disciplinas. Pues se nos ha acabado el tiempo. Sí. Así Yo solo quiero decir una cosa, Lola, para terminar, que es que sí, este plan al final es una respuesta para la incertidumbre que tienen los pacientes renales y la desesperación que pueden llegar a tener por no poder tener su tratamiento vital o su medicación o lo que requieran en ese momento, y esto, para eso trabajamos, ¿no? Los nefrólogos están ocupados en ellos. Sí. Yo creo que esa es la primera transmisión que tenemos que hacer, ¿no? O sea, nadie... se va a pensar en todo el mundo, se han tenido en cuenta todas las circunstancias y la idea es que nadie se sienta solo en ese camino que tenga que hacer ante una situación que no es ordinaria. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a los invitados de hoy. Gracias a los oyentes por escuchar Nefropodcast en Spotify, en iVoox o YouTube. Y recordad que en cenefro.org tenéis disponible también este y todos los episodios anteriores. Muchísimas gracias.